Sí, ya estás grabando. El día de hoy tenemos así el privilegio de contar con la presencia del maestro en ciencias Aarón Rodríguez. Él nos va a platicar una conferencia súper interesante que se titula La biología y derecho o biología y derecho, que justamente muestra cómo las disciplinas, es muy importante que estas se mezclen y se entrelacen para dar soluciones a las problemáticas actuales que son súper complejas y que a veces con una sola disciplina no basta. Ahorita les va a plantear algunos súper interesantes que nos va a dejar pensando, reflexionando mucho sobre. A ver, les voy a platicar una súper breve síntesis curricular. Él es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM, pero además él no se conformó con eso, se le quedó el gusanito y lo cumplió. Estudió la licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. También tiene una maestría en Ciencias Biológicas por la UNAM y tiene diferentes diplomas en Bioética, Salud y Derecho. Actualmente es profesor de asignatura de la Facultad de Ciencias y de investigador en el Instituto Nacional de Pediatría. O sea que está súper actualizado en estos temas y bueno, cuenta con los conocimientos de estas dos disciplinas que a lo mejor podrían parecer como muy dispares, pero que en realidad tienen un montón que ver y sobre todo en estos momentos es posible hacer una gran cantidad de procedimientos. Bueno, ya sin más, cedo la palabra. Gracias, Aaron. Y bueno, pues ya, son todos tuyos. Ay, muchísimas gracias principalmente a todas ustedes por hacer esto posible y porque cada año me invitan. La verdad es algo que disfruto mucho. Estoy muy agradecido con todas las profesoras del área de biología del CCH Sur, porque siempre me han invitado y siempre han pensado en mí. Y aparte, gracias por haberme echado tantas flores, Jimena. Bueno, como ya dijo Jimena, yo soy biólogo y aparte estudié licenciado en Derecho. Y aquí viene algo muy importante dentro de lo que es, o sea, se puede decir que las ciencias se pueden estudiar de dos formas, desde el ser y desde el deber ser. En el caso, en el caso de la biología, la física y las matemáticas, así como la química, se puede decir que se estudian desde el ser, que son disciplinas descriptivas, describen la realidad, mientras que disciplinas como el derecho, la administración, contabilidad, sociología, ciencias políticas, son del deber, son prescriptivas, o sea, emiten los juicios argumentativos de valor. Bueno, para comenzar, vamos a tener esta definición de derecho. Yo siempre les pongo como la vieja confiable, que es un conjunto de normas jurídicas. Es lo que siempre les enseñan a ustedes desde el CCH, la prepa, hasta que comienzan a entrar en la carrera de Derecho. Pero ya adentrándonos más a fondo, en realidad no es solo un conjunto de normas jurídicas, es un conjunto de sistemas jurídicos que rigen la conducta de las personas. Ajá. Y esto es nada más como introducción a lo que es el derecho. Tenemos tres poderes, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Eh, de una vez les digo, los abogados, los licenciados en derecho no hacen la ley, ellos se encargan de interpretar la ley. Ajá, solo estudian la ley, porque siempre que llegan problemas con algún abogado o algo, es que ustedes que hacen la ley. No, ellos solo se dedican a la interpretación de la ley. Ajá. Aquí lo importante es quiénes hacen la ley. Pues de acuerdo a nuestra Constitución es el presidente de la República, diputados y senadores del Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Ciudad de México, y hay una que es por consenso de los ciudadanos, por lo menos el 0.13% en una lista nominal de electores. Ajá. Yo aquí les puse los tres poderes de la Unión, bueno, los tres poderes, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo y el legislativo son los que se encargan principalmente de las leyes, y el judicial, ellos no hacen ley. Ajá. Ellos simplemente se encargan de hacer cumplir la ley. Ajá. Hay algo que hace la Suprema Corte, que es la jurisprudencia, pero en sí es la interpretación de la ley. Cuando la ley no es muy clara, la Suprema Corte hace una jurisprudencia para ver la interpretación de esta ley y de esa forma hacerla más efectiva. Aquí yo les dejo, últimamente está saliendo lo del cuarto poder.
que en sí son los organismos autónomos descentralizados, como el INE, el INEGI, el Banco de México. Estos tienen ciertas atribuciones. Ajá. Les dicen el cuarto poder porque pues, están muy independientes de los otros tres poderes y no, son autónomos. De hecho, son organismos autónomos que no pueden depender ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. Ajá. Y bueno, dentro del mismo derecho tenemos dos vertientes filosóficas, el justnaturalismo, que es el derecho natural, y el justpositivismo, que es un derecho positivo. Eso quiere decir que está escrito, puesto. Ajá. El justnaturalismo son valores o principios que se encuentran en la conciencia de los hombres y en la naturaleza y son universales y etéreos. Ajá. O sea, estos valores los vamos a encontrar en todas las sociedades y son valores los cuales han formado y regido a la sociedad. Mientras que el justpositivismo son las normas dictadas por el Estado para regular la relación de los hombres en sociedad. Estas son temporales y se rigen para una comunidad determinada. Ajá. No van a ser las mismas leyes que tenemos en México a las que vamos a ver en Estados Unidos o a lo mejor las que están en Francia. Ajá. Y sí, esto es algo muy importante. Ambas corrientes dentro del derecho se tienen que complementar. Ajá. Y de hecho siempre se ha dicho esto, que el derecho positivo debe subordinarse hacia el derecho natural, hacia el justnaturalismo. Esto ustedes últimamente lo han visto mucho en cuestión de derechos humanos. Ajá. Prácticamente los derechos humanos salen del justnaturalismo. Uh-huh. El derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a la cultura. Tenemos un montón de derechos naturales. Ajá. Por el simple hecho de ser personas, los tenemos. Bueno, y aquí viene la parte bonita que me gusta mucho ponerles, porque es cómo se rige en la sociedad. Ajá. Este es un experimento que hicieron unos etólogos con unos monitos y lo que hacían era poner a los monos en un cuarto, eran 10 monos, y les dejaban alimento arriba de la escalera. Si pueden ver, aquí están unas bananas. Entonces lo que hacían estos monitos era subir la escalera y agarrar las bananas. En cuanto subían y agarraban las bananas, había una regadera que los bañaba a todos y que inclusive tiraba al que estaba agarrando las bananas. Ajá. Entonces ellos sabían que no debían agarrar estas bananas, estos plátanos. Después lo que hicieron es que cuando ya vieron que los monitos no agarraban los plátanos, quitaron a uno y pusieron a otro. Entonces, el nuevo monito, pues lógico que iba a agarrar los plátanos. Y lo que hacían estos en automático era bajarlo. Y luego comenzaban a pegar y lo bajaban y así. Entonces, con el tiempo fueron quitando a uno por uno, hasta que al final la población que quedaba ya no era ninguno de la original. Y sin embargo, ninguno de estos agarraba estos plátanos. ¿Qué es lo que estaba pasando? O sea, si un nuevo monito llegaba, lo iban a golpear para que no agarrara los plátanos. Y si monito se preguntaba, bueno, ¿por qué me están golpeando? Porque, pues, no sé, siempre ha sido así, no puedes agarrar eso. Ajá. ¿Esto les suena a algo? ¿Algún tipo de conducta? Esto que estamos viendo aquí son las normas morales. Dentro de la sociedad nosotros tenemos normas morales. Ajá. Esta pintura me gusta mucho porque es el juicio de Sócrates. Sócrates fue un filósofo, prácticamente es el padre de la filosofía, pero él estudió mucho acerca de la moral y la ética. Y él decía que en una sociedad vamos a tener normas morales, ajá, que nunca van a ser cuestionadas. Entonces es ahí donde él entra y dice, bueno, está bien, tenemos normas morales, pero al momento de estarnoslas cuestionando, ya entramos a lo que es el campo de la ética. A lo mejor en sus clases de filosofía lo han visto esto. Es muy importante cuestionarnos estas normas morales, si estas normas morales realmente están bien. Ajá. Cuando uno hace ética, es el cuestionamiento de esta moral, de la moral en turno.
Una regla moral, por ejemplo, que a lo mejor ahorita se les va a hacer absurda, pero en algún tiempo pues, no fue tan absurda, es como el uso de las faldas en la mujer, donde se prohibía los pantalones. O sea, esa es una norma 100% moral. Ajá. Entonces, cuando nos cuestionamos estas normas morales acerca de, bueno, ¿por qué una mujer no puede usar un pantalón? Por ejemplo, es cuando ya estamos haciendo cosas de ética. Esto quiero que sea muy importante para ustedes, porque esto es lo que nos va a regir, nos va a decir la pauta entre lo que, o sea, al momento de cuestionarnos, decir, bueno, ¿realmente estará bien que una mujer use pantalón o no? Sonará absurdo, pero si esta pregunta la hacemos ahora, ¿realmente estará bien que dos personas del mismo sexo se casen? ¿O realmente estará bien que una mujer aborte antes de las 2 semanas de gestación o 3 semanas de gestación? Entonces, ¿ven cómo es importante la ética aquí? Y esta pintura me gusta mucho porque les digo, es el juicio de Sócrates. A Sócrates le hicieron un juicio acerca de daño a la moral de la juventud. Sócrates, cuando estaba de filósofo, él tenía muchos alumnos jóvenes eh, y decía que, bueno, los griegos estaban en contra de Sócrates porque él, digamos que desvirtuaba la juventud, les hacía estos cuestionamientos acerca de la moral en torno del pueblo griego. Ajá. Entonces fue enjuiciado y al final o sea, su sentencia fue la muerte. Se le pidió que viviera el té de Cicuta para que falleciera. De hecho, aquí está Sócrates dando según su último discurso, donde aquí un joven le da el té de Cicuta. De hecho, ven como todos, o sea, nadie quiere que realmente Sócrates lo beba. De hecho, el joven ni siquiera puede ver cuando Sócrates va a agarrar la cicuta. Y de hecho es algo muy importante porque cuando a él lo juzgan, él dice que nunca va a estar en contra de las normas. Y si la norma dice que él tiene que morir, entonces pues él va a tomar la cicuta. Ajá. Aquí nadie lo está obligando, de hecho, si se dan cuenta. Él lo va a tomar por su propia mano. Y bueno, ahora nos vamos a los conceptos biológicos. Ustedes han escuchado hablar a lo mejor de Lamarck. Y Lamarck, en realidad Lamarck es el padre de la biología como tal. Lamarck en 1802, en su historia, en su filosofía animal, él dice que debe de existir una ciencia que se encargue de estudiar la vida y él describe como esa ciencia a la biología. Esta es una parte de ese libro y dice, escribo para los pocos que leen, que meditan profundamente, que aman el estudio de la naturaleza y son capaces de sacrificar incluso sus propios intereses por el conocimiento de una nueva verdad. Esta parte me gusta mucho, es muy emotiva para cualquier biólogo, pero también él habla acerca de otras cosas. La naturaleza solo ha generado individuos que se suceden los unos a los otros y que se asemejan a los que los han producido. No pretendo decir con esto que los animales que existen formen una serie muy simple. Digo que forman una serie ramificada y regularmente graduada. Esto, o sea, para Lamarck, él hablaba mucho acerca de lo que era la evolución para él. Él decía que las especies como tal no podían existir debido a que éstas estaban en un continuo cambio, no se mantenían en un tiempo. Para él el término de especie nace por la necesidad del hombre de sintetizar las cosas, de poderlas definir. Ajá. Esto es muy importante. Quiero que lo tengan en mente porque para los biólogos siempre nos ha sido muy difícil el concepto de especie. Aunque Lamarck decía que realmente de manera natural no existen las especies, el término de especie debe de existir para poder estudiar a estos organismos. Ajá. Entonces, para Lamarck, las especies son organismos que dejan descendencia y que son semejantes en un tiempo determinado. Y lo importante para él es que esa semejanza es dejar la descendencia. Ajá. Entonces es un concepto muy, aunque
casi nadie lo usa, se me hace muy revolucionario. Y yo creo que era el mismo concepto que tenía Darwin acerca de las especies, porque él nunca define especies, simplemente dice el origen de las especies. Ajá. Bueno, no pretendo decir con esto que los animales que existen formen una serie muy simple. Digo que forman una serie ramificada, irregularmente graduada. Eh, para Lamarck él ya venía diciendo esto de las ramas. Ajá. Él veía a las especies como poblaciones, no como individuos. Y esto es muy importante. O sea, él da los conceptos prácticamente de evolución. Ajá. El problema es que en el tiempo en que estuvo Lamarck, pues no se sabía mucho acerca y de hecho estaba muy regida por cuestiones ideológicas, eh, religiosas, y era muy difícil pensar en aquella época que los organismos pudieran evolucionar, que cambiaran. Ajá. Y bueno, me van a decir, ¿y qué tiene que ver esto de la evolución, de la diversificación? Un filósofo, Lyell, en 1832, él propuso 3 cosas acerca de lo que había dicho Lamarck, mucho antes de Darwin, que son casi fundamentales para el estudio de la biología. La primera, que la vida en general desciende de un solo huevo, o sea, que desciende de un solo organismo. Y esto es fundamental porque aquí es donde Lamarck realmente decimos que todo viene de un organismo común. El ser humano es pariente del orangután, o sea, de los primates, que para ese entonces era como casi, casi blasfemo. Y esto hace suponer que está entredicho la dignidad humana. ¿Por qué? Porque entonces ellos decían, estamos bajando al hombre al nivel de los animales. Ajá. Pero en realidad no, estamos equiparando a todos los organismos al nivel humano. Ahora me van a decir, bueno, ¿por qué esto es importante? Cuando nosotros estudiamos algunos animales, bueno, algunas cuestiones de biología, nosotros utilizamos tejidos para poder disgregarlos y poder obtener cultivos primarios. Por ejemplo, nosotros agarramos un pedazo de hígado, lo disgregamos y obtenemos pequeños cultivos celulares primarios de estas células de hígado. ¿Mm? Pueden ser de algunos animales, ya sean mamíferos, aves, peces e insectos, inclusive hasta organismos embrionarios. Ajá. Sin embargo, estos cultivos primarios y secundarios no duran mucho. ¿Y qué es lo que se hace? Se utilizan los tumores. Estos tumores generados por el cáncer son células que se dividen continuamente, nunca van a morir, no entran en ese ciclo celular donde va a haber una apoptosis. Ajá. Entonces son células que van a estar, que son inmortales, se puede decir. Y uno extirpa estos cánceres, las disgrega y obtiene de esta forma prácticamente cultivos celulares por montón, no que van a vivir prácticamente siempre. Hasta aquí no hay ningún problema total, son animalitos. Nosotros no pensamos, de hecho nuestra ideología es que los animales no tendrían que tener casi los mismos derechos que el hombre, pero ¿qué pasa cuando vamos con ya un humano? Esta es Henrietta, ella tuvo se le detectó un cáncer en el 48, me parece. Era un cáncer muy agresivo, ella falleció, y los médicos utilizaron ese cáncer, ese tumor, para hacer cultivos celulares. De estas células de Henrietta eran muy, muy importantes. De hecho, se utilizaron para hacer la vacuna contra el Sabin. Bueno, la vacuna que usó Salks contra la polio. Ajá. Y de hecho, actualmente no se sabe cuántas células de Henrietta hay. De hecho, se estima que se llegan a cultivar más células HeLa que cultivos a veces para producir comida. Como por ejemplo, puede haber más cultivos de HeLa que de arroz en el mundo. De hecho, un científico estima que
todas las células juntas pesarían 50 millones de toneladas métricas. Esto es algo impensable. Pues realmente cada celulita pesa muy poco. Ajá. Les digo, estas células se han utilizado en un montón de cosas. ¿Y qué pasó? En los años 70, la familia de Henrietta Lacks se enteró de que estas células de su antepasada se estaban utilizando. De hecho, se utilizan demasiado todavía en la actualidad. Y ellos lo que pedían era, pues, para empezar, una explicación, qué es lo que hacían con esas células y por qué jamás se les dio a conocer el uso de esas células a ellas. Entonces, esto fue un gran problema, inclusive ético, porque a lo mejor uno diría, bueno, dentro de la moral científica, pues hay que utilizar estas células para los fines científicos, para salvar a la humanidad y demás. Sí, pero ahí ya estás bajando también la dignidad de esta persona, al no avisar, al no pedir el consentimiento de lo que se va a hacer con ella. Ajá. Y bueno, aquí es donde entra lo que serían la bioética y sus características de la bioética, que debe ser crítica, racional, plural y laica. Ujú. El concepto de laico no quiere decir que neguemos la religión. Ajá. Esto lo que quiere decir es de que en un estado laico los cuestionamientos tienen que ser escuchados. Ajá. No es de olvidarnos de la religión. Ah, hay algunos principios religiosos que pueden llegar a ser importantes. Ajá. Bueno, acerca del consentimiento informado, este es un documento muy importante para la participación de las personas en investigación. Aquí ustedes pueden aceptar A ver, chicos, parece que está habiendo algunos problemas con la comunicación del ponente. Vamos a esperar unos minutos en lo que establece su conexión y mientras tanto, vamos a aprovechar este tiempo para que ustedes escriban algún comentario, alguna duda en el chat para que al finalizar el ponente nos pueda comentar algo acerca de esas preguntas, de esos cuestionamientos que están surgiendo. se van a utilizar sus muestras. Ajá. Ya sea una muestra de sangre, de DNA, de una biopsia. Todo esto tienen que saber cuál va a ser el fin de este estudio y qué es lo que va a pasar con esa muestra. Ajá. Les decía, yo en lo personal, bueno, por parte de la familia tuvimos un caso en el cual uno de mis tíos pues, tuvo un cáncer muy, muy severo y de hecho nos pidieron que si podíamos autorizar que la institución, que el hospital se quedara con esa muestra de cáncer porque era un tipo de cáncer que no era de los normales. Nosotros accedimos y de hecho sí, no, o sea, como les digo, les tienen que dar ese consentimiento y tienen que decir o sea, el médico les explica prácticamente para qué se va a utilizar, cuáles van a ser los fines y demás. A mí se me hizo un proceso muy bonito porque
platicando con el médico, me tocó esa vez esa parte, y de hecho el médico estaba como un poco nervioso porque me había dicho, es que muchos familiares dicen que no les retiremos nada, que lo quieren así, que no hay problema. Este, y a veces llegan hasta molestos porque, sí, al final de cuentas, ellos ven, como les dije, estas muestras son muy importantes y lo ven como algo que puede trascender a la mejor en un estudio. Sin embargo, como les decía, la dignidad es muy importante. Entonces, el hecho de que una persona diga, no, pues, sí, será muy trascendente para un estudio y demás y a lo mejor salvarán vidas, pero no quiero donar esto para la investigación. Ajá. O también me tocó el caso de una profesora de ciencias forenses que ella desde un principio dio su consentimiento a la facultad para en caso de que ella llegue a fallecer, su cuerpo se va a utilizar para prácticas en en la facultad de medicina, en la carrera de ciencias forenses. Porque ella decía que, pues, dice, si me van a enterrar y mi cuerpo no va a servir de nada, considero que es más importante que se estudie, o sea, que se abra, que me abran, que revisen mis tejidos, que puedan gastar todo lo que se pueda para la enseñanza de esta disciplina, porque aparte a ella le encanta las ciencias forenses. Entonces, eh, esto tiene que ver mucho con su decisión. Ujú. Bueno, ahora, eh, otra cosa muy importante dentro del derecho y de la biología es la propiedad intelectual. De acuerdo a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, la propiedad intelectual son derechos legales exclusivos resultado de la actividad intelectual en los campos de la industria científica, literaria y artística. ¿Alguno de ustedes ha visto esta fotografía o conoce la historia de esta fotografía, de este changuito? ¿Por qué creen que la puse ahí? Ok, creo que no. Este, Esta fotografía le iban a sacar en un libro me parece que era National Geographic. Eh, Se fue a juzgados porque el fotógrafo dijo que él dejó su cámara en una reserva de Tailandia y cuando regresó se encontró una serie de fotografías tomadas por este monito. La decidió publicar y cuando contó la historia, una agencia de derechos animales le reclamó y le dijo que pues no, que realmente esa fotografía no le pertenecía a él, que quien había hecho la fotografía era el monito y por ende la fotografía era propiedad intelectual del monito. Se fueron a cortes, bueno, a cortes americanas, este caso, porque lo que querían era que se suponía que los derechos de propiedad se le cedieran al monito. Eh, Hubo muchas discusiones, fue mucho tiempo y al final lo que hizo el fotógrafo fue decir, bueno, ok, me voy, o sea, lo que yo saque de dinero, de ganancias, se va a ir hacia un fondo de ayuda para para este santuario de monos. Al final quedaron en ese convenio. Sin embargo, aquí había una problemática porque el juez se quedó así de, bueno, si le doy los derechos al monito, ¿cómo le van a pagar al monito? Ajá. O sea, ¿qué va a hacer un animal con este dinero? Aparte, ¿cómo le vamos a decir que ganó un caso que él ni siquiera sabía? Eh, Esto deja mucha incertidumbre porque realmente en ese entonces pues, no había pasado nada de esto. Ajá. Y al final esto deja también una serie de casos para decir, bueno, dentro de la misma legislación internacional de propiedad intelectual hay que regular estos hechos. Ajá. Y actualmente, pues sí, se considera que todo lo que haga un animal o una máquina, porque inclusive las fotografías que ha tomado la nave, me parece que era Discovery, del espacio, pues no son propiedad de esta nave, sino son propiedad de la NASA. Ajá. Entonces, igual, esas son las cosas que se tienen actualmente de problemáticas, tanto en el derecho como en la biología acerca de propiedad intelectual. Y bueno,
algunos marcos jurídicos que tenemos acerca de la propiedad intelectual está en la Constitución, que es nuestra Carta Máxima. En el artículo 28 hay algunos convenios ADPICS, el TEMEC, que antes era el Telecam, habla mucho acerca de propiedad intelectual, acuerdos de Transpacífico de Cooperación Económica en el cual se salió Estados Unidos, el Convenio de París, Convenio de Berna, leyes de propiedad industrial y sus reglamentos, la Ley Federal de Derechos de Autor y su reglamento y Ley Federal de Variedades Vegetales. Aquí es muy importante ver que tenemos tanto los derechos de autor como la propiedad industrial en la propiedad intelectual. Son dos ramos muy diferentes para la propiedad intelectual. Ajá. Y bueno, ya ahorita vimos acerca de derechos de autor, lo que les platiqué del monito, pero tenemos que en la propiedad industrial está algo muy importante que es una patente. ¿Y qué es la patente? La patente se le considera un monopolio otorgado por el Estado a un individuo, un inventor, por un periodo limitado de tiempo, en recompensa por la descripción de la invención, de tal manera que otros puedan gozar del beneficio de la invención. Y esto solo tiene una prórroga de 20 años para poder explotar esta patente y después puede pasar al dominio público. Entonces, dentro de las patentes están productos, procesos, inclusive usos. Si ustedes descubren, por ejemplo, lo que pasó con el Viagra, de que el Viagra en un principio su uso era para problemas cardíacos, pero se dieron cuenta que tenía otra aplicación, se patenta el nuevo uso. Ajá. Y es ahí donde había muchas farmacéuticas que querían patentar el uso de Viagra. Bueno, y aquí tenemos también algo que utilizamos mucho para hacer investigación, que son los anticuerpos monoclonales. En México se han patentado pocos anticuerpos monoclonales. ¿Por qué? Porque antes, de hecho este es uno del poli, se tenían que llevar las líneas celulares de esos anticuerpos a una agencia que pudiera guardar estas células. Entonces, para mandarlas era muy costoso. Gracias a los tratados internacionales que les dije anteriormente, como el Telecam, o el Temex, ahora, o el Transpacífico, se tuvo que hacer un centro nacional para organismos. Aquí es el Centro Nacional de Recursos Génicos, que está en el INIFAP, y esto lo que hace es que pueda almacenar varios organismos. Ajá. Entonces tenemos desde células humanas, líneas de células vegetales, hibridomas, que son para los anticuerpos monoclonales. Y este Centro Nacional de Recursos Génicos lo que nos da es un certificado de depósito para comenzar a hacer los procesos de patente. Ajá. Entonces, son cosas que vemos como tal, que tanto en la aplicación de la biología como del derecho se están integrando. Ajá. Y esto es muy importante porque muchas veces los abogados pues, no entienden esta parte y mucho menos los científicos. Ajá. Entonces, son cosas que son tangibles, que tenemos la problemática y se tienen que hacer. Ahora, ¿qué pasa con otra cosa de patentes? Actualmente estamos viendo lo de la vacuna contra el COVID. Las vacunas también son patentables. Y aquí ha habido una discusión inclusive ética ilegal acerca de las vacunas contra COVID, si estas se deberían de patentar o no, si deberían de ser abiertas para que cualquiera persona las pueda producir, porque al final de cuentas esa patente, como les dije, es un monopolio. Ustedes a lo mejor han escuchado mucho que los monopolios son malos, pero aquí es un monopolio que en realidad es un incentivo porque ustedes han generado algo nuevo, una tecnología nueva. Por ende, tienen que explotarla. Entonces les da ese derecho. Ajá. A lo mejor ustedes no tienen la forma de producir 3 millones de vacunas, pero las farmacéuticas sí. Y lo que se hace ahí es que se les otorga ese título sobre su vacuna para que puedan producirlas. Ajá. Y de esa forma las exploten. Aquí es lo que les decía.
Actualmente hay mucho la lucha por las vacunas, es también una guerra de patentes. Están siempre buscando quién va a tener la patente con esa vacuna. Por ejemplo, aquí Moderna no aplicará patentes de las vacunas contra COVID durante la pandemia. Eh, y vienen estos casos, es lo que les decía, vienen estos casos acerca de, bueno, se va a patentar, no se va a patentar, la patente va a ser libre, cualquiera puede gozar de esta patente. Mm, Esos son los problemas actuales. Ajá. Y ya con respecto a cuestiones de edición genética, eh, aquí tenemos, de nuevo, de sus clases de biología, la teoría de la endosimbiosis de las mitocondrias, de cómo es que las células eucariontes tienen esta simbiosis con otras bacterias, y de aquí es donde salen las mitocondrias. Y si se acuerdan, las mitocondrias tienen un material genético propio a diferencia del núcleo. Ajá, tienen una de las características de las mitocondrias es que tienen su propio material genético. Y esto nos lleva a que hay individuos que tienen problemas o enfermedades mitocondriales. Entonces, hay parejas que de repente pues, quieren tener un bebé y no pueden tener un bebé porque resulta que sus descendientes van a tener una enfermedad mitocondrial y que eso o sea, los vuelve, tienen problemas para tener hijos. Sus hijos no van a poder sobrevivir. Entonces, lo que se hizo en el 2015, esto es del periódico La Jornada, es que eh, un grupo de científicos utilizó una técnica para poder quitar estas mitocondrias que están dañadas, meter otra mitocondria de un donador diferente y de esta forma que esta pareja pudiera tener hijos. Por eso aquí dicen que es la primera vez que el DNA combinado de 3 personas produjo un bebé. Ajá. Lo que pasa aquí es que el material genético de una mitocondria viene de una tercera persona. Uh-huh. Y bueno, aquí está lo de la técnica. Lo que hacen es que al óvulo de la madre le quitan las mitocondrias. O a veces bueno, aquí está, se le pueden quitar las mitocondrias o se le elimina el núcleo. Y después a un óvulo donante se le va a eliminar el núcleo y estas se van a fusionar. Este núcleo que se extrae se va a implantar con este óvulo que no tiene núcleo y de esa manera puede ser fecundado. Ajá, va a ser fertilizado. Esta es la técnica de los 3 padres. Ahora, el problema aquí es que hubo un problema legal porque el primer bebé que nació con esta técnica nace en México. Ajá. Y una de las cosas, esta es del Scientific American, que decían que se utilizó a México fue porque allí no hay reglas. Ajá. En los demás países, resulta que había mucha legislación acerca del material de estudios de genómica o hacer técnicas genómicas en personas, pero en México, según no había reglas. Ajá. Y de hecho, este bebé nació en Guadalajara. Entonces, este bebé era un bebé, bueno, esta técnica se hizo en Guadalajara, y se puede decir que es un bebé hecho en México, Made in Mexico for the World. Eh, pero aquí lo impactante es que cuando esto se supo en México, los legisladores quisieron hacer una legislación fuerte para proteger y decir que no, que México no es que no haya reglas. Y el problema fue, aquí viene, que hubo grupos conservadores que en lugar de tratar de ayudar y decir, bueno, vamos a normar esto para ver que después, si se puede llegar a tener un turismo médico, o sea, que vengan parejas a que se realicen estas técnicas y poder nosotros sacar dinero de esto, pues nos ayudaría y creceríamos también como país y creceríamos como una potencia en investigación y ciencia acerca de esto. Pero no lo vieron así. Entonces, lo que hizo fue que al final se produjeran más normas que en lugar de ayudar a incentivar este tipo de investigación, pues la quitaran. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que en otros países de primer mundo, lo que hicieron fue, ok, nuestras reglas son muy estrictas, pero esto nos va a dejar dinero.
tenemos que regularlas para que de esta forma las personas puedan tener sus bebés aquí y nos dejen también dinero. Esto es lo que es el turismo médico. Ajá. Cómo estas nuevas técnicas se pueden aplicar y cómo estas nuevas naciones o estas naciones pueden crecer. Entonces, tenemos naciones que antes tenían una normatividad muy estricta acerca de la regulación en cuestiones de ingeniería genética, que cuando ven estas cuestiones que hay no un vacío, sino que podemos arreglarlas y decir, bueno, sí, vamos ahora a utilizar estas técnicas, pero van a tener que estar regidas bajo estas normas. Entonces, ahora sí ellos crecen y nosotros nos vamos para atrás. Ajá. Y bueno, aquí viene uno de los temas que también son muy controversiales dentro del derecho y la biología, es acerca del aborto. Y aquí es cuando viene esta parte de qué es un individuo, quién es una persona. Dentro del Código Civil del Distrito Federal, en el artículo 22, dice que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Entonces, jurídicamente, una persona es aquella que nace. Ajá, en el momento en que nacen ya se les considera persona. Aquí siempre ha habido muchas cuestiones acerca del aborto. De hecho, el aborto, que en sí es la interrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestación. Esto es en el Código Penal del Distrito Federal. Y también dice que para los efectos de este código, el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio. Ajá. Y bueno, se consideran como excluyente de responsabilidad penal en el delito de aborto cuando el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial, que se refiere al artículo 150 de este código, cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro que afecte gravemente su salud a juicio del médico que la asista, cuando a juicio de 2 médicos especialistas exista razón suficiente para diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que pueden dar como resultado daño físico o mental, y que sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada en los casos contemplados de la fracción 1, 2 y 3. Los médicos tendrán la obligación de proporcionar a la mujer embarazada la información objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos. Ajá. Esta es la parte donde muchas veces decían que es la regulación del aborto. Ajá. Pero bueno. ¿Por qué es importante el aborto desde nuestra concepción, digamos, moral o ética? ¿Quién quiere comenzar? A mí me gusta esta parte porque creo que ustedes de repente debaten más en este punto y es en la edad en la cual creo que tienen esas dudas. Entonces, si alguien me pudiera decir algo acerca de qué es lo que opinan acerca del aborto, si es un derecho o es un delito. Yo quisiera participar. Sí. Bueno, yo pienso que pues es un derecho porque al menos a nosotras las mujeres pues obviamente hemos tenido más, se podría decir como opresión o como barreras. De Ujú. por sí hace poco pudimos pues votar y todo eso. Y pues es cierto que pues nuestros derechos y nuestro cuerpo siempre ha estado a debate. Ujú. Yo pienso que ni siquiera debería de ser debate porque pues al final de cuentas pues nosotras somos las que decidimos, pues no podemos estar como que cuestionando lo que pasa, de que hay abortos, porque de hecho en la misma lucha siempre se dice que no nada más se tiene que hablar del aborto y no se tiene que estar como promoverlo, pues,
es más como que sea ley para que mujeres no mueran en clínicas clandestinas, porque de que hay abortos, y que se dé educación sexual y la, ¿cómo se dicen? Anticonceptivos, porque yo pienso que este es uno de los temas más fuertes aquí en México, de que no hay buena educación sexual y que por eso, y además de que la educación es un privilegio porque la mayoría del país es pobre, y pues es eso, que se vaya empezando con, o sea, de que sea ley y además que se mejore la educación sexual para la gente. Ajá. ¿Alguien más? Por ahí tiene su manita levantada Kimberly Salazar. Kimberly. Sí, bueno, en cuestión del aborto, mi profesor de Derecho nos comentaba pues una situación que se me hizo interesante plantearla, porque en Ajá. realidad sabemos que es únicamente aquí y en el estado de Oaxaca es donde se puede hacer la interrupción legal del aborto. En Veracruz fue vetada la, mm, la opción, pero yo creo que no está en debate. Como dice mi compañera, estoy muy de acuerdo con ella de que no debe ser cuestión de debate, pues meten muchas cuestiones morales y como bien lo comentó, que no somos un estado laico, no porque no, más bien porque la religión también tiene pues varios puntos importantes y varios puntos de vista que incluso aquí los podemos observar. Sin embargo, sigo estando de acuerdo con mi compañera, con que es nuestro cuerpo y pues no debe de estar a debate. Sin embargo, pues aún estamos como en esas reglas. Más bien lo que yo comento es de que, por ejemplo, yo tengo un hijo, no sé, mi pareja no quiere tenerlo, pero yo decido continuar con mi embarazo y al final mi pareja se desresponsabiliza y yo meto pensión. Ahora lo vemos en caso contrario de que yo quiero interrumpir mi embarazo, pero mi pareja no quiere interrumpirla. Pero pues yo aún así lo hago porque pues si lo hago dentro de las 12 semanas, como está en la legislación, pues estoy interrumpiendo el aborto legal. Entonces ahí en donde queda la opinión de mi pareja, ¿no? Porque no hay como una ley, no hay un derecho que también se le otorgue a la pareja. ¿Sí Ujú. me doy a explicar? Sí, muy bien. ¿Alguien más aparte de ellas dos? Hay cuatro manitas levantadas. Aaron, tú dinos si damos chance a Híjole. dos opiniones más o una más y continuamos, como tú nos Bueno, digas. vamos con una más. Ok, vamos A con ver, una más. que sea un hombre, Acorde, un porque yo nombre. no los veo. Perfecto. Eric Alexei. Sí, bueno, yo en mi opinión estoy de acuerdo que sí, el aborto sí debería de ser factible, pero tampoco lo veo desde el modo de que es su cuerpo y es su decisión, porque estás haciendo un individuo nuevo y al igual que, por ejemplo, yo supongo que, o sea, yo obviamente ya nací. Entonces, en estos momentos no me considero el mismo integrante o la misma ser vivo que mi mamá, obviamente. Y de ese modo también lo puedo ver de que, o sea, sí es un individuo nuevo, pero aún así veo que habría muchísimos más problemas o no tendría una buena vida si el individuo naciera. Pero también estoy de acuerdo que, o sea, estoy a favor del aborto, pero estoy de acuerdo que sería más o menos un maten a los pobres, de cierto modo. Pero aún así creo que es un tema que, o sea, sí debería de ser legalizado, pero no bajo los motivos que ponen de es mi cuerpo, es mi decisión, no, sino por más motivos como de, por ejemplo, chicas que tienen muy pocos años y no pueden dar a luz, pero sí hay familias que las obligan a dar a luz. ¿Se cortó? Se cortó un poquito, Ah, ok. parece. Ok, si te No, parece, damos opción a sí, creo que es eso. otro hombre. Ah, bueno, por aquí Ah, está. sí. Ya regresaste, Eric. Perfecto. Ah, bueno. Rodrigo, si te parece para A que ver, sean dos Rodrigo, opiniones de Rodrigo. mujeres y dos de Ajá, y hombres. dos de niños, para que no vayan a decir que... Exacto. Adelante, Rodrigo. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues a mí en lo personal el aborto sí se me hace un tema no a debatir porque en parte sí es el cuerpo de la mujer, Ujú. pero también no es como lo mencionaba mi compañero de que su cuerpo es su decisión. Está bien, nos estamos refiriendo al cuerpo de la mujer, sí, pero sin embargo tampoco las podemos ver como incubadoras de niños, ¿no? O como que simplemente es su propósito en la vida, no, o sea, ellas tienen otras aspiraciones. En conclusión pueden llegar a más y pues simplemente
es una comunicación entre ambas partes, tanto de la mujer como del hombre, para que se pueda llegar a consumar esto, ¿no? Porque si anteriormente, como lo mencionaban, educación sexual, si quieren evitar el tema del aborto, pues obviamente pues, es mejor ocupar métodos anticonceptivos o no sé, cualquier otra cosa, pero que haya una comunicación en la pareja, ya Ok. que sí, pues, ya que sí, pues, en caso de que cualquier, no sé, falló el método, no sé, este, puedes decir, ¿sabes qué? No estoy apto, no quiero, o una parte sí quiere y la otra no. Llegar a un acuerdo, hablarlo bien, porque pues no podemos decidir por un tercero. Pero si las dos partes están de acuerdo, obviamente, pues concluir en algo, ¿no? Ujú. Ok, hasta aquí. Si se dan cuenta, cada uno tiene diferentes opiniones. Todas son válidas realmente. El tema del aborto es un tema muy, de hecho, político, que nos deja muchas cosas. Desde el punto de vista de la mujer, de hecho, debería de ser legal, pero aquí es donde tenemos dos cosas muy importantes de derecho. Por un lado, después de las 12 semanas, ya es un delito. Ajá. Antes de las 12 semanas no es un delito. Ajá. Eh, y es lo que se dice acerca de un acto con temporalidad. Dependiendo del tiempo donde se realice el acto, puede ser o no un delito. Sin embargo, es muy importante decir que en México es un derecho de una persona menor que sea víctima de abuso, o sea, cualquier víctima de abuso sexual tiene el derecho de abortar, ajá, a nivel nacional. Eh, Sin embargo, aquí en México, por diferentes ideologías, se les ha negado ese derecho de abortar. Ajá. Por ejemplo, se supo hace 2 años de un caso de una menor de 13 años víctima de abuso que fue denunciado y demás, y los médicos, el médico certificó la violencia física y la violación, pero le negaron en varios hospitales el abortar. Ajá. Este es de un artículo del New York Times de no podía decir nada a nadie, mujeres cuentan sus historias de aborto. Eh, Así se llama, no puede decir nada a nadie. Eh, los abortos clandestinos en México y las cifras y las alternativas. Eh, ¿Por qué es importante hablar de estos temas desde un punto de vista biológico y desde un punto de vista legal? Eh, este tema, de hecho, para muchos juristas ya como que ya no les es tan relevante porque dicen, pues es que ya la Corte Interamericana dijo que sí, ya hay tratados internacionales que prácticamente México ha firmado, pues dicen sí, sí al aborto. De hecho, lo que dijeron acerca de Veracruz no es que se haya, que lo hayan prohibido, o sea, no, al final de cuentas, México, todos los estados en algún momento van a tener que aceptar el aborto. Ajá. Eh, Porque ya es, o sea, ya dependiendo del tiempo, prácticamente ya es algo real. Ajá. Lo único que falta es integrarlo a sus códigos de cada uno de los estados. Pero lo que pasó allí en Veracruz fue un tema más que nada de cómo iban a entrar en ese tema. Entonces, el ministro que realizó la propuesta acerca de la modificación del Código Penal en el estado de Veracruz, digamos que no hizo bien su propuesta y se la rechazaron. No quiere decir que está rechazado que el aborto sea legal en Veracruz. En algún momento va a llegar a ser. Ajá. Eh, Bueno, y también lo de los comités de bioética, esto también que pasó, de un comité de bioética impide el acceso al aborto a una niña, a niñas que fueron violadas en México. Todo esto es lo que les digo. Cada uno de los casos de personas que realmente no quieran tener o que hayan tenido algún problema o víctimas de violación o simplemente una mujer pues, que sus métodos anticonceptivos fallaron y quiera abortar, por ejemplo, en la Ciudad de México, no tiene ni por qué ser victimizada. Cada uno de esos casos es muy diferente. No podemos generalizar. Ajá. Por eso hablar del aborto es tan, tan, tan complicado, porque generalizamos. Nuestra sociedad está acostumbrada a generalizar cada uno de los casos. Por ejemplo, decían, bueno, yo no quiero tener un hijo, pues estoy a lo mejor casada y no quiero tener un hijo,
puedo abortar. Pero ¿qué pasa con tu pareja? ¿Qué pasa si él sí quiere tener ese hijo? ¿Y qué pasa si ustedes a lo mejor están en un proceso de divorcio y resulta que se embarazaron o que están embarazadas y en ese proceso dicen, pues yo no voy a ser mamá? Pero si él como padre dice, es que yo quiero tener un hijo, yo tengo mi derecho a mi familia y actualmente la familia no es solamente papá y mamá y niños. A lo mejor yo quiero ser un padre soltero que quiere criar ese niño. Entonces, ¿ven la problemática? O sea, hay diferentes aristas que a lo mejor no alcanzamos a ver, pero por eso es importante comenzar a ver estos temas. Ajá. O sea, yo estoy a favor del aborto, que quede claro. Pero sí hay que ver, a lo mejor yo como hombre con mi pareja y estamos en un proceso de divorcio y me dice, es que estoy embarazada. Ah, ok, yo quiero tener ese niño y pues, yo lo quiero criar. Y es mi derecho. ¿Ustedes como mujeres se los negarían? Ah, ¿verdad? Son diferentes casos, por eso hay que ver cada uno de esos. Ajá. Más para que vean. Y bueno, aquí, algo que también he visto mucho actualmente en muchos lugares y muchos foros, inclusive hasta dentro de mismos foros científicos de biólogos, que ellos consideran que el sexo y el género son dos cosas iguales, pero no. El sexo es una categoría biológica dada por la naturaleza. Ajá. O sea, esto de sexo es una característica meramente biológica y género es una categoría cultural que es dada por la sociedad. Ajá. El género está constituido por la sociedad, por la sociología, si lo quieren ver así. Sexo es biología, género es social. Ajá. Eh, entonces, por un lado, el sexo nos define pues, que sería hombre o mujer, mientras que el género nos daría la asociación de masculino y femenino. Son roles que se le da a la persona, al individuo dentro de la sociedad. Ajá. Mientras que el sexo son roles de la especie en cuestión de la reproducción. Ujú. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Por qué les digo esto? Porque actualmente me ha tocado ver en muchos foros que comienzan a escudarse cosas de temas de género, diciendo que biológicamente el género pues, es hombre y mujer, ajá, es macho o hembra. Y pues no, también hay un tercer género que puede ser los intersexuales o hermafroditas, que en la naturaleza existen como tal. Eh, pero el género es una construcción meramente social. Ajá. ¿Y por qué es importante hablar de género dentro de las sociedades? Porque dentro de la misma sociedad no se ha juzgado con una perspectiva de género. Ajá. Aquí es muy importante hablar acerca de la perspectiva de género. Este rol de perspectiva de género, ¿qué quiere decir? Que a la mujer siempre se le ha discriminado por el género de ser mujer. Si se dan cuenta, los roles que tienen las mujeres en las sociedades, actualmente ya no, bueno, sí siguen siendo muchos. Pero estas discrepancias, estas caricaturas de los 40, 50, donde les decían, enséñale a ella que este es un mundo de hombres, y si lo trasladamos ahora, enséñale a él que este es un mundo de mujeres, a lo mejor los hombres se sentirían ofendidos. Ajá. Pero ¿por qué no se ofenden de esto? ¿Por qué de repente las sociedades se ofendían de que la mujer usara pantalón cuando según el pantalón era meramente de los hombres? ¿O por qué se ofenden de que una mujer tenga el pelo corto cuando es un rol que dirían prácticamente eso es de un hombre? Ajá. Si se dan cuenta, esta perspectiva de género para ver los roles que existen en la sociedad es muy importante. De hecho, actualmente se juzga con eso, con perspectiva de género. Es muy, muy importante. Ajá. Y esto viene también a colación acerca de la ideología de género. Ay, la ideología de género no la dicta la sociedad. Esta ideología acerca de género, esta palabra de ideología de género salió de grupos ultraconservadores y religiosos, donde decían
que en las escuelas lo que se les estaba enseñando era la ideología de género para que sus hijos adoptaran posturas a favor de la homosexualidad, no tuvieran estos roles de género de que a los niños se les permitiera hacer cosas de niñas, pero son cuestiones ultraconservadoras, que si uno no sabe o no las entiende, puede confundir la perspectiva de género con la ideología de género. De hecho, la ideología de género los sociólogos no la utilizan. ¿Por qué? Porque no es un concepto que haya surgido de la sociología, de las ciencias sociales. Es un concepto que sale de grupos ultraconservadores, donde ellos dicen que en las escuelas se les enseña ideología de género para que sus niños tengan ciertas preferencias sexuales y pues, realmente no. Y es aquí cuando me quedo con alguien que dijo que es necesaria la educación sexual. Sí. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a ayudar también a definir. O sea, no es solamente dar anticonceptivos o decir tienen derecho al aborto. Yo veo el aborto también como una última decisión, o sea, ya como lo más drástico, cuando todo lo demás no ha funcionado. Y es un derecho a que una mujer tenga el acceso de que, pues diga, ya hablé con mi pareja o mi novio, me dijo que no quiere el bebé, que él ahorita, de hecho, hasta ya se fue de mi vida porque pensó que lo iba a agarrar de esa forma. Yo estoy en una situación en la cual no puedo mantener un hijo, o a lo mejor estoy creciendo profesionalmente, o a lo mejor estoy creciendo profesionalmente y tengo un hijo y ya no quiero tener más hijos porque la calidad de vida va a disminuir. Entonces, puedo tener esta opción de practicarme un aborto en las primeras semanas de gestación y y no sentirme mal por eso. Estamos muy lejos de eso porque realmente en países de primer mundo como Alemania, Francia, España, Estados Unidos no tanto, todavía tienen muchas ideologías de género raras. Ya se le ve de otra forma, otro punto de vista. Sin embargo, en México todavía estas cosas están muy dogmatizadas. ¿Por qué? Porque realmente no hay una educación sexual. Y bueno, eso ya sería ya prácticamente todo. No sé si tengan más preguntas, quisieran compartir algo. Hay varias preguntas en el chat, Aaron, entonces podemos retomar algunas. Y porfa, chicos, también anoten sus comentarios en el chat. Ahorita empezaron justamente a surgir varias dudas, varios comentarios. Es importante que lo anoten porque independientemente si no le damos lectura, nos interesa justo su participación, ¿ok? Y también son temas que se necesitan hablar, ¿no? Entonces vamos a retomar algunas preguntas. Déjenme regresar un poquito aquí en el chat. Ok. ¿Hasta qué punto se puede denigrar la bioética a causa del capitalismo? ¿Quién lo permite? ¿Quién defiende la bioética? ¿Cómo se puede hacer valer? Son muchas preguntas en una sola preocupación. Esa pregunta está muy buena. De hecho, por eso me gusta dar esta plática a nivel de CCH. Y de hecho me gusta darlas aquí porque me ha tocado dar pláticas también en otros institutos de nivel medio superior, pero la verdad con ustedes, o sea, las preguntas que me hacen sus alumnos y las cosas que luego de repente sacan sus alumnos me encantan porque generan muchas cosas, muchos debates acerca del capitalismo. El problema con el capitalismo es que es una corriente económica. Lo puedes ver desde el punto de vista hasta filosófico. Es una filosofía económica que es la explotación prácticamente de la persona hacia la producción. Y de hecho también tiene que ver con cuestiones hasta éticas. Y sí es cierto, o sea, hasta qué punto el capitalismo, o sea, digamos el extremo que le están diciendo actualmente neoliberal, podría denigrar de esa forma a la persona o a la bioética. El problema con esto es de que, como les dije, la ética o la bioética siempre se va a cuestionar estas cosas. O sea, el hecho de que yo diga, bueno, no sé, voy a poner un ejemplo muy burdo. Yo voy a explotar, por ejemplo, el que tenga yo un consultorio y le voy a dar acceso a cualquier persona. Voy a cobrar por
practicar cierto número de abortos o cualquier tipo de aborto, bla, 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 sin importar qué. Ahí también está mal la persona. ¿Por qué? Porque también tienen que ver, cuando se va a practicar un aborto, cuestiones también psicológicas. O sea, tiene que haber un acompañamiento del individuo. De hecho, hay asociaciones que acompañan a las mujeres en este proceso. Porque como dicen, no es nada más, bueno, ya sé que estoy embarazada, estoy en las primeras semanas y ahora sí, pues voy a ir a la clínica a practicarme un aborto de 9 a 10, de 10 a 11 me voy a ir a tomar un café con mis amigas y de 11 a 1 voy a ir de compras. No, no es así. También requiere un acompañamiento y hay asociaciones que lo hacen. Entonces, yo considero que la ética, inclusive la bioética, siempre se van a cuestionar estas cosas. Ajá. O sea, van a cuestionar también a las corrientes filosóficas. De hecho, esa es la principal fuente del estudio de la ética, el cuestionarse siempre todo. Ajá. Por eso yo considero que ustedes como adolescentes son los individuos más éticos que puede haber porque se comienzan a cuestionar todo lo que llega de las normas sociales, inclusive de las autoridades. Y son lo que ha permitido que de repente ahora les digan que son la generación de cristal, porque se cuestionan el por qué antes eran así las cosas y por qué tienen que seguir siendo así. Ajá. Eso es lo bonito de dar estas pláticas con chicos de nivel medio superior. ¿Otra pregunta más? Bien, ¿te quieres retomaré de los temas que estuviste comentando, Aaron? Ajá. ¿Cuál es el avance en la biología respecto a la clonación de humanos? ¿Cuál es la visión de la ética con respecto a esto? Ok, esa también es muy buena. De hecho, aquí les tuve que quitar el año pasado les di acerca de una plática de un científico chino que ya hizo una modificación genética en bebés, donde les quitaba los receptores para que el virus del VIH se integrara a las células. Actualmente, hablar de clonación y de inclusive de terapias genéticas ya a nivel de individuos han sido como inclusive temas tabús. Sin embargo, se siguen actualmente discutiendo mucho. Hay científicos que entran en estos comités bioéticos internacionales y al principio esos investigadores dicen, no, no debemos de hablar de clonación y esto no debe de pasar y jamás va a pasar. 2 años después, ellos son los que comienzan ya a hablar de cuestiones de clonación y dicen, no, es que ya lo tenemos que normar. Ya tenemos que ver cuáles pueden ser los alcances de esto, si es bueno o es malo, porque aquí lo que les digo, lo importante es que se atenta contra la dignidad del individuo. De hecho, actualmente ha habido muchas películas futuristas que hablan acerca de esos temas. Y sí, todavía no se ponen muy de acuerdo acerca de la clonación, en un sentido. Todavía lo ven un poco más alejado eso, pero lo más cercano ahorita es las modificaciones genéticas que se le han hecho a individuos. Por ejemplo, les decía, el año antepasado, no, hace 2 años, un científico chino en un congreso de Hong Kong acerca de cuestiones éticas en genomas, anunció que él ya tenía una bebé, y de hecho lo anunció primero en YouTube, que él ya había formado una bebé que tenía que ya no tenía los receptores para que el virus del VIH se integrara. Entonces esto causó mucha polémica porque todavía no querían hacer estudios estaban pensando en hacer estudios primero con algunas células madre para ver estas cosas de ingeniería genética en humanos, y llega este científico y primero lo anuncia en YouTube y ya después lo anuncia en el Congreso. De hecho, las personas que estuvieron ahí, una doctora María de Jesús Medina, nos contaba que cuando él hizo el anuncio en el hotel de Hong Kong, llegó un montón de policías y todos estaban así como que, y lo van a agarrar, y los juristas, pues así pero ¿de qué lo van a acusar si esto no es un delito como tal, no está tipificado en un código penal, al menos de este país? ¿Y qué proceso le van a hacer? Ajá. Entonces, todo eso son los
problemas que se tienen actualmente. Ajá. Que no se sabe. De hecho, la tecnología actualmente para modificaciones genéticas ha avanzado tanto que sí, o sea, que la parte de la ética como que se ha estado quedando atrás. Por eso ya también es importante esto. Ajá. ¿Algún otro comentario? Sí, hay, déjame la ubico. Ok, entonces, si se respetan los derechos de los animales, ¿por qué no se respeta su derecho a vivir y no morir para el consumo del humano? Ay, acá viene otra, sí. Te digo que me encantan estos temas porque más que nada darlos con ustedes. Sí, es verdad. Actualmente hay mucha discusión acerca de eso. Por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de México es de las constituciones que tienen el derecho a la vida de los animales, o sea, le dan derechos a los animales. Sin embargo, aquí también vemos una cuestión de cuestiones antropocéntricas. Eh, que ese derecho a la vida es más que nada hacia el buen vivir. O sea, si tú te vas a comer un animal, que al menos la calidad de vida que ha tenido ese animal sea buena. No es lo mismo comerte un pollito, que, no sé, vivió toda su vida hacinado en una jaula y que nada más estuvo comiendo para engordar, que el que, bueno, este animal va a ser para producción, pero hay que darle una calidad de vida decente en el cual va a poder estar en un lugar en el cual él se mueva, interactúe con otros pollos, pueda comer a sus horas, si él quiere comer, si no quiere comer, pueda beber el agua que él quiera beber, pueda tener ciclos de luz, de oscuridad, para su buena forma de vivir. Ajá. O sea, no es solamente que los animales tengan el derecho a la vida, sino una vida digna y que si su finalidad va a ser consumo humano, pues que esta vida sea lo más digna posible y aparte que su sacrificio no sea un sacrificio doloroso, sino que se busquen las mejores condiciones para ser sacrificado. Ajá. Ok, bueno, con respecto al tema de aborto, hay varios comentarios. Voy a leer algunos de ellos y te leeré una de las preguntas. Dice, muchas personas dicen que si no quieren tener hijos deberían cuidarse y por eso es que no están a favor del aborto porque se puede prevenir. Pero si recordamos, los preservativos y anticonceptivos pueden llegar a fallar. Entonces sería como negarle tratamiento a una persona diabética y decirle que asuma las consecuencias por no haberse cuidado y así sucesivamente con otras enfermedades. Y de aquí se plantea la siguiente pregunta. ¿El aborto se podría decir que es un derecho humano? Exactamente, esa también es una gran discusión. Este, el problema aquí es la temporalidad, como les había dicho. O sea, el hecho de que una persona aborte antes de las 12 semanas, donde se considera que el organismo no siente, o sea, que este embrión no tiene un sistema nervioso para sentir dolor, podemos decir que puede ser realizado. Pero un derecho humano como tal no. ¿Por qué? Porque después de estas 12 semanas se le consideraría un delito. Ya no puede ser un derecho humano. Ajá. Porque entonces ya estás atentando contra un organismo que se está formando y que aparte va a sentir dolor. Lo que tú quieres es que este organismo no sienta dolor. Ajá. Y esto regresando también con lo de los animales. Por ejemplo, eh, pensemos en las langostas. ¿Alguien ha visto cómo se prepara una langosta? Lo que hacen por lo regular siempre es agarran la langosta viva y la meten en agua hirviendo. Y los chefs consideran que la langosta no sufre porque pues, no grita, no chilla, no hace nada, se mete hirviendo y se muere prácticamente instantáneamente. No. Algunos veterinarios han estudiado las conductas de las langostas y han considerado que estos animales sí sienten dolor, que no lo saben expresar. Bueno, que no hay una forma que nosotros escuchemos para expresar cómo lo expresan, es muy diferente. Por eso, muchos de los que están en cuestiones de cuidado animal, veterinarios principalmente, ellos abordan muy bien estos temas porque como es la producción animal, a final de cuentas el cuidado y producción, ya sea para comida o como
para la compañía de de estas especies con nosotros, siempre piden el cuidado del organismo, del animal. Ajá. ¿Qué otra cosa? Ok, bueno, pues con respecto al aborto hay muchos comentarios. De verdad nos da mucho gusto, chicos, chicas, que estén anotando sus opiniones, sus reflexiones. El tema da para muchísimo. Ahorita voy a plantearle la última pregunta a nuestro ponente, con el objetivo también de que, por favor, Aaron, si nos puedes anotar en el chat algún correo donde los chicos te puedan consultar, a lo mejor te piden bibliografía o algún tipo de consulta en particular, porque hay muchísima participación, entonces les agradecemos muchísimo, chicos. Y cerraremos con esta última pregunta. ¿Por qué decidió estudiar Derecho? Siempre me lo han preguntado eso. Bueno, yo al principio me dedicaba a hacer cosas bueno, mi línea en un principio fueron cosas de parásitos. Principalmente era la parasitología y el diagnóstico. Cuando yo estuve en esa línea, yo lo que quería era hacer un diagnóstico con anticuerpos monoclonales. Entonces me tuve que dedicar a estudiar la producción de anticuerpos monoclonales, hacerlos y demás. Y pues digamos que me volví un experto en esa área de la producción de anticuerpos monoclonales, y también cada año me invitan a un curso, a un taller internacional de anticuerpos monoclonales como ponente. Es en el INDRE. Y en ese curso, esa vez estuvo un abogado que hablaba sobre propiedad intelectual. Y me pareció muy padre, y de hecho hasta, o sea, la forma en que él hablaba, tanto de derecho como de cuestiones de producción, o sea, de cuestiones científicas acerca de compuestos químicos, de medicamentos. O sea, yo lo felicité y le dije, es que hablas muy bien acerca de todo lo que es de medicamentos y no cualquier abogado puede hacer eso. Entonces él comenzó a reírse y me dijo, es que yo soy QFB. Antes de ser licenciado en Derecho, me metí a hacer QFB, hice la maestría, pero él estaba trabajando en Cofepris y dice, me di cuenta que los que se llevaban la tajada en todo esto eran los abogados, y dije, no, yo no voy a hacer el doctorado, voy a estudiar Derecho. Entonces estudió Derecho, se volvió un abogado especialista en propiedad intelectual. A mí me gustaba mucho eso porque también en cuestiones de propiedad intelectual biológica no hay nada. Entonces dije, en aquel entonces yo no pude entrar al doctorado y dije, bueno, pues me voy a poner a estudiar Derecho. Para no tener malos pensamientos, pues voy a ponerme a estudiar Derecho. Y aparte era algo que también me gustaba porque en mi familia también hay muchos abogados, y platicando con ellos había temas como estos. Entonces ya después, cuando ya estuve en la carrera de Derecho, me llamó mucho la atención todas las cosas de bioética, porque son temas que muchos abogados no manejan, y aparte van manejando con el tiempo y se van especializando. Y otra cosa, a veces hay abogados que nos pueden dar la vuelta en cuestiones biológicas porque se han especializado tanto en esto que ya conocen inclusive hasta las personas que han hecho grandes aportes a la ciencia. O sea, platican directamente con los científicos que hicieron muchas técnicas o saben de técnicas de biología celular o biología molecular. Entonces dije, bueno, me ha gustado, y por eso comencé con esta carrera también de Derecho. Uh-huh. O sea, es algo que también yo digo que es por mi espíritu científico, porque siempre dije, bueno, pues a ver, vamos a experimentar a ver qué pasa. Y es algo que me ha gustado mucho porque he aprendido muchas cosas, tanto de cuestiones de economía, filosofía. O sea, fue lo que me ayudó inclusive a volverme a meter a cuestiones de filosofía de la biología, y a ver cosas inclusive de economía. Uh-huh. Y también a reencontrarme con muchos alumnos, porque desafortunadamente en las ciencias lo ven como algo
o sea, como que que la ciencia es la verdad absoluta y realmente no, chicos. O sea, es una disciplina también humana que tiene sus limitaciones. Entonces, no todo es la verdad absoluta y siempre hay que estarse cuestionando estas cosas. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya sería todo? Pues hay varios comentarios con respecto a lo del aborto. Ajá. Ojalá y tengas oportunidad de leerlos y tú a lo mejor por ahí retroalimentar. Pero bueno, creo que el asunto del aborto es como un tema muy característico, sobre todo en esta etapa y en esta edad, ¿no? Lo que Ujú. sí podemos identificar es que cada generación que tenemos de alumnos tiene como una manera muy distinta ya de visualizar las cosas. ¿Por qué? Porque también en ese sentido las leyes han cambiado, ¿no? Pareciera que hay más oportunidades a lo mejor de expresar en ese sentido, pero tal como mencionas, no estamos en verdades absolutas, ¿no? Estamos en un proceso de construcción, reconstrucción y de construcción de alguna manera, ¿no? Entonces, nos da mucho gusto, chicos, chicas que han estado participando. Ya nuestro invitado anotó su correo, entonces mándenle dudas, comentarios y sobre todo también bibliografía, porque es importante estar informado con respecto a todos estos temas, ¿no? Y por ahí se tocaron varios puntos. Esto de la propiedad intelectual, como dices tú en biología, es algo que se desconoce muchísimo, incluso nosotros como científicos desconocemos mucho de esa parte. Y hay campo de trabajo, ¿no? Hay campo de trabajo en ese sentido, entonces posibilidades de que ustedes ingresen y trabajen en este tipo de líneas, las hay, ¿no? Y esta vinculación entre biología y derecho, que a veces pareciera que no tiene nada que ver, pues ya se dieron cuenta que es básica, ¿no? Entonces, muchas gracias, Aarón, por tu participación y les agradecemos a todos, chicos y chicas, su asistencia y recuerden que vamos a seguir con algunas conferencias y estén atentos cuando de nuevo Aarón nos venga a dar una plática porque siempre es muy grato escucharte. Muchas gracias, Aarón. Y no, al contrario, Muchísimas de hecho les gracias. agradezco mucho a ustedes porque siempre me invitan. De hecho, yo este año dije, ay, a lo mejor no me va a tocar darles plática, pero No te salvaste, Aaron. sí, la verdad es que sí, me gusta mucho, de hecho, interactuar con sus alumnos. Como les digo, he interactuado con alumnos de nivel medio superior, pero los del CCH Sur son lo máximo. Sí, Déjame ver, hay una compañera que está levantando la mano. Déjale, permitimos Sí, comentar, ¿no? Daniela Viridiana, porfa, adelante. Ah, bueno, sí, desde hace rato pues la levanté, pero creo que no lo noté. Sin embargo, pues quiero darle un comentario pues al exponente. Fue muy interesante porque en cierta parte también mi profesor de ciencias políticas me daba la relación que estaba pues esa rama con la biología, pero pues me daba curiosidad adentrarme más y gracias a ti pues fui a un trasfondo diferente de esta relación. Entonces, hablando por mis compañeros, pues gracias por compartir tus conocimientos y, y pues también ideologías. Y ya. sí, está bien, gracias a ti, Viridiana. Sí, de hecho, actualmente ya está saliendo lo que es le dicen lo que es las biopolíticas y el bioderecho, que son ciencias prácticamente nuevas, que por lo mismo de que no sean, o sea, han sido personas que están en el área social que han querido entrar a cuestiones de biología, pero los mismos biólogos se han renegado como a decir, no es que esto es de nosotros, sí ha sido como un choque muy fuerte. De hecho, a muchos biólogos les cuesta también esa parte de que, por ejemplo, nuestra formación siempre ha sido la investigación básica. Entonces, meterse a cuestiones sociales es un choque muy fuerte para ellos. Pero actualmente veo que cada vez hay más generaciones, y lo veo principalmente en la facultad, que tienen esto, o sea, que rompen esta barrera que antes teníamos y que ya no le tienen miedo a interaccionar con otras áreas de la ciencia y que inclusive ya no ven todo como una verdad absoluta. Entonces es muy bonito también. Ujú. Este, bueno, por mi parte sería ya todo.
Muchas gracias a ustedes. Gracias, Aaron, súper interesante. Igual, espero verlas el siguiente año o espero antes también. Ya Ojalá que pase se todo pueda esto. antes. Ajá. Ok, chicas. Pues muchas gracias, chicos y chicas. Muchas por su gracias. asistencia. Y ya. Y ya. Gracias. Sale, nos vemos. Bye, hasta luego. Gracias, Hasta luego. hasta luego. Muchas gracias, profesor. Bye.